Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Felipe Alfredo Delgado Martínez. Soy médico neuroradiólogo. Actualmente trabajo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fui adscrito al área de resonancia magnética y también me desempeño en Salud Digna como médico evaluador del Centro de Monitoreo de Telerad. El día de hoy les voy a platicar sobre los criterios RANO. Antes de empezar, pues agradezco a la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación otra vez a este congreso. Los objetivos de la plática son básicamente dos. Primero es revisar los criterios imagenológicos para la medición de la respuesta al tratamiento en neurooncología, para posteriormente ponerlos en práctica o considerarlos en nuestra práctica hospitalaria diaria. El otro es conocer los escenarios en los que los criterios RANO 2.0 pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas en pacientes diagnosticados con gliomas. ¿Cuál es el contenido de esta plática? El contenido es el siguiente. Primero, responder a la pregunta: ¿qué son los criterios RANO 2.0? ¿Cuál es el propósito de los criterios RANO 2.0? ¿Cuáles son las características de los criterios RANO 2.0? Si se pueden o se deben utilizar o no los criterios RANO 2.0 en la práctica clínica, las limitaciones y controversias de estos criterios, un resumen de los criterios y las conclusiones. Primero vamos a empezar respondiendo a la pregunta: ¿qué son los criterios RANO 2.0? Son unas pautas radiológicas usadas en ensayos clínicos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En ensayos clínicos para la medición de respuesta al tratamiento en neurooncología. Es específicamente en tumores de origen glial, o sea, gliomas, y en pacientes adultos. Em, los criterios RANO 2.0 utilizan datos objetivos tomados de la literatura, de los ensayos clínicos que se han realizado y también de la opinión de expertos. Estos expertos, todos relacionados al campo de la neurooncología, entre ellos pues los oncólogos, neuroradiólogos, neuropatólogos, cirujanos y todo el personal involucrado. Estos criterios contemplan la clasificación actual de la OMS del 2021 y se publicó en este artículo eh, del 2023 la actualización en 2.0, que es la más actual. Vamos a revisar una breve historia de los criterios RANO. En sí, pues de los criterios de respuesta al tratamiento en neurooncología de manera histórica, y nos vamos a remontar a 1970 o en los 70. Este autor Levin fue el primero en proponer, junto a sus colaboradores, criterios de respuesta al tratamiento en neurooncología, los cuales eran basados en pilares como los criterios radiológicos a través de tomografía, una evaluación neurológica, electroencefalograma y gamagrama. Eh, a decir verdad, estos criterios eran un poco subjetivos o muy subjetivos, ya que se basaban en escalas del 0 al +4 o -4. No fue sino hasta 20 años después, en 1990, que McDonald propuso una revisión a estos criterios. Se llamaron desde entonces pues, los criterios de McDonald, y tenían una base radiológica de tomografía y ya para ese entonces de resonancia magnética. Este autor fue el primero en introducir el concepto de enfermedad captante o de contraste, o que realza con el contraste, y se estandarizaron cuatro categorías de respuesta al tratamiento. Posteriormente, en el 2005, este autor Stupp em, fue el que introdujo un esquema de tratamiento a los gliomas, en el que contemplaba primero la resección quirúrgica de la lesión y posteriormente a un esquema de radioterapia y también de quimioterapia a través de temozolomida. Em,
A raíz de estos cambios o de este esquema, se propuso como tal, ahora sí, los criterios RANO en el 2010. Se publicaron oficialmente para darle respuesta a categorizar a estos pacientes que estaban sometidos a este esquema de tratamiento. Mm, Se dieron cuenta con los criterios RANO que hay lesiones, o sea, los gliomas tienen áreas que no refuerzan y a esto se le conoció como enfermedad no captante del medio de contraste. Eh, entonces se introdujeron este término, también se introdujo el término de lesión medible, definieron que era una lesión medible y una no medible, probablemente muy relacionado porque a los criterios RECIST, a los criterios de respuesta al tratamiento en tumores sólidos que se utilizaban en el resto del cuerpo, y también se introdujo el término de pseudoprogresión. Mm, Después, en el 2011, se publicaron los criterios RANO específicamente para lesiones gliales de bajo grado. Em, en el 2015 se publicaron estos otros criterios, que son los RANO o IRRANO, en los cuales se contemplaba ya la terapia con inmunoterapia, con fármacos basados en inmunoterapia. Posteriormente, en el 2017, se publicaron los criterios RANO modificados, eh, sobre todo porque se agregaron nuevos fármacos que hacían necesario contemplar a lo mejor una respuesta menor al tratamiento. En 2021 se publica la actual clasificación de tumores cerebrales de la OMS, la cual involucra bastantes información sobre tipos y subtipos moleculares de los tumores y también genéticos. En el 2023, este autor, Joseph, publica un estudio en el que se compararon los criterios anteriores, sobre todo RANO, los basados o aplicados para inmunoterapia, y también los RANO modificados. Y él encontró, y su equipo, una buena correlación interobservador entre estas tres clasificaciones previas, y además acuñó que la resonancia basal con la cual se va a medir la respuesta al tratamiento fuera la resonancia magnética después de la radioterapia. Entonces, eh, después de este estudio de Joseph, en el 2023 se hace la actualización a los criterios RANO que originalmente se publicaron en el 2010, y esta versión 2.0 se publica en el 2023. Aquí vemos una tabla comparativa básicamente con los cambios que sufrieron los criterios desde que fueron medidos para lesiones gliales de alto grado, para los criterios RANO modificados, para los criterios RANO basados en agentes para responder a las preguntas de agentes de inmunoterapia, y finalmente los criterios RANO 2.0. Como decía anteriormente, se usaba como resonancia magnética basal las que fueron inicialmente cuando fueron los de alto grado, antes de la radioterapia, para los modificados después de la radioterapia, y para los de inmunoterapia antes de la radioterapia. Actualmente, como les decía, se considera la resonancia magnética basal la que se da después del tratamiento de radioterapia. Y aquí toda una lista de los cambios que han sufrido. Quizás esta sea la de mayor importancia. ¿Cuál es el propósito de los criterios RANO 2.0? Bueno, el propósito es responder a la pregunta: ¿existe progresión de la enfermedad en estos pacientes que están siendo sometidos a un esquema de tratamiento? Y como les decía, en un ensayo clínico, eh, son aplicables en ciertos puntos en el tiempo que recibe este tratamiento el paciente. Y se vio que
La categoría radiológica como catalogada como progresión de la enfermedad se correlaciona con la sobrevida libre de progresión. Generalmente cuando tienen ya criterios para progresión de la enfermedad, estos pacientes salen de estos ensayos clínicos porque no van a ser beneficiados por los mismos. Aquí les coloqué este esquema que está en este artículo que se publicó en el American Journal of Neuroradiology en el 2024, que básicamente son como que la guía para el neuroradiólogo o radiólogo para aplicar estos criterios RANO. Eh, Dentro de los criterios se propone este protocolo para la adquisición de imágenes en pacientes con tumores cerebrales y básicamente, como ya sabemos, pues la mejor forma de estudiar el cerebro, el parénquima cerebral y estos tumores gliales es la resonancia magnética. Desde los 90, pues se introdujo el estudio rutinario de resonancia para estos tumores y la tomografía ya se dejó en desuso. Entonces, el protocolo considera estas secuencias básicas, estas son las secuencias, digamos, core, núcleos, o las que se deben de realizar siempre. Se pueden agregar otras secuencias más avanzadas, como la perfusión, otras técnicas de difusión avanzadas, pero son las básicas, que son un T1 3D con estas especificaciones. Es muy importante señalar que el grosor de corte es el que se debe seguir de acuerdo a los criterios RANO. Y todos, si ustedes se fijan, todas las secuencias tienen un gap o intervalo de corte de 0 milímetros. La segunda secuencia que se debe realizar es un T2 FLAIR en axial. Esta secuencia nos va a permitir medir, si es que existiera, la enfermedad que no capta o no realza con el medio de contraste, que se encuentra frecuentemente en gliomas de bajo grado. La siguiente secuencia es difusión con un disparo único, single shot, y adquiridas con una técnica ecoplanar. Em, en cuanto a la difusión, nos mencionan que deben ser con tres valores de B0, B500 y B1000. Y obviamente pues con su subsecuente mapa de ADC, de coeficiente de difusión aparente. Después se administra el medio de contraste eh, gadolíneo y después del gadolíneo viene una secuencia T2 en dos dimensiones en un plano axial. El objetivo de meter esta secuencia, pues obviamente es estudiar el parénquima, pero sobre todo es dilatar, es retardar la llegada del medio de contraste completamente a la lesión tumoral. Se recomiendan que hayan pasado unos 4 a 8 minutos después de la inyección del medio de contraste para adquirir el T1 post-contraste en 3D, que si ustedes fijan es los mismos parámetros que en el precontraste. Esto se hace sobre todo para hacer sustracciones de estas secuencias y que después de la sustracción solamente queden las porciones que realmente muestren un realce con el medio. Se adquieren en 3D porque en ocasiones se realizan las mediciones de las lesiones no con sus diámetros, sino con volumetrías o con segmentación a través ya sea manual o automática o semiautomática. Las características de los criterios RANO 2.0 de manera general son estas. Se realizan mediciones basadas en el realce de las lesiones. Mm, Se determina si hay presencia o ausencia de lesiones medibles. Ya vamos a ver más adelante qué es una lesión medible. Y las mediciones se realizan en dos dimensiones, o sea, en un solo plano. O puede ser, como decía anteriormente, por volumetría o segmentación. Se hace la comparación en base a un estudio de referencia y a otros subsecuentes. En ocasiones, en ciertos escenarios, es necesario la realización de estudios de confirmación, sobre todo cuando tenemos un estudio que después de terminar la radioterapia
nos muestra una progresión. Es con el fin de descartar que exista un fenómeno que se llama pseudoprogresión, o también se pueden hacer estos estudios de confirmación justo para determinar que hay una progresión de la enfermedad y por lo tanto estos pacientes son retirados del ensayo clínico o de este tratamiento que están recibiendo. Existen o se describen tres fenotipos de los gliomas. Em, Como se vio en base a la clasificación de la OMS del 2021, que hay, por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo de un astrocitoma anteriormente conocido como neoplásico, actualmente IDH mutante con grado 3. Estas lesiones, pues, eh, quizás no presenten realce y sea su mayor componente con una enfermedad que no capta contraste. Em, Otro ejemplo es que hay, por ejemplo, glioblastomas o astrocitomas, más bien grado 4, que quizás no muestren realce con el medio de contraste, pero tengan una alteración genética o molecular, de acuerdo a la clasificación del 2021, ya los cataloga como un grado 4. Mm, Entonces, lo que se hizo para simplificar toda esta gama de presentaciones de los gliomas fue categorizarlos en tres tipos o tres fenotipos. El primero es el que tiene realce. Cuando tiene realce se consideran dos a tres lesiones diana. O sea, si tiene una, pues una sola, pero si tiene estas lesiones diana, a lo mejor tiene cinco, tiene múltiples, pero solamente se van a considerar de dos a tres. Cuando hay un glioma que no muestra realce, entonces las mediciones de la enfermedad se va a hacer, o de las lesiones dianas se van a hacer en secuencia FLAIR. Y igual se consideran de dos a tres lesiones dianas si es que tiene múltiples lesiones. Y el otro fenotipo es el fenotipo mixto. Mixto se refiere a que hay un componente tumoral em, hiperintenso en secuencia FLAIR y dentro de este o fuera de este hay realces que son lesiones medibles y entonces se consideran como lesiones diana. Cuando estamos ante este escenario, se consideran máximo de dos lesiones diana con reforzamiento, realce y dos sin realce. Esto es como máximo haciendo un total de cuatro. Entonces vamos a decir qué son las lesiones medibles y no medibles. Las lesiones medibles son aquellas que muestran realce o que no lo demuestran y que sus márgenes son claramente definidos. Además, sus diámetros perpendiculares deben ser mayores a 10 milímetros en el mismo corte y deben ser visibles en dos o más cortes. Eh, las lesiones no medibles son aquellas lesiones que solamente se ven en unidimensionales, es decir, puede ser un realce meningio, eh, entonces no se cataloga como una lesión medible. Que sus márgenes no sean completamente definidos. Aquí ya entramos en lo subjetivo, pero bueno, acá sí lo manejan los criterios. Eh, que sus diámetros máximos no superen los 10 milímetros. Em, Y aquí como observación es que aquellos pacientes que no tengan lesiones medibles, por ejemplo, aquellos que fueron sometidos a una resección total de la lesión, categorizarán como enfermedad estable cuando se evalúe o se evalúe un estudio posterior y este no demuestre lesiones medibles. Puede ser que tenga algún reforzamiento que no cumpla con una lesión medible. Se, ma- se describe en nuestro reporte, sin embargo, no entra como una progresión de enfermedad por una nueva lesión. Por eso es que quise ser específico en que si estamos ante este escenario, debe ser catalogado como una enfermedad estable. Entonces, ¿cómo medimos las lesiones? Aquí puse ejemplos de estos pacientes tomados de la literatura.
Y bueno, aquí nos dicen que debemos de medir los diámetros perpendiculares en un corte donde la lesión se vea más grande. Es decir, si la lesión abarca a lo mejor 15 cortes, si estamos viendo una secuencia volumétrica, o abarca 4 cortes, si estamos viendo una en 2D, debemos seleccionar donde se vea más grande la lesión. En ese corte debemos de medir sus diámetros mayores, em, que sean perpendiculares, y como dijimos anteriormente deben ser mayores a 10 milímetros ambos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se adquirió en una secuencia volumétrica. Se toma esta medida de referencia en el plano axial y después se corrobora que en el plano coronal o sagital efectivamente sea una lesión mayor de 10 milímetros. Este es otro ejemplo con una secuencia adquirida en dos dimensiones. Esta es una secuencia FLAIR en la que igualmente sí presenta lesión, es la lesión unos márgenes definidos, y entonces se mide en sus diámetros mayores de manera perpendicular. Aquí están las mediciones, 2.5 por 1.8 centímetros, y después nos vamos al corte siguiente porque es una regla que se debe ver en dos o más cortes, y la lesión sigue midiendo más de un centímetro fácilmente. Em, si son múltiples lesiones, Diana, se van sumando los productos. O sea, ¿qué hacemos con estas mediciones? Si este midió 1.2 por 1.1, debo de multiplicarlo, y entonces ese es el producto de esa lesión. Si fueran múltiples, se deben de sumar los productos de estas lesiones, y al final el resultado se llama carga tumoral. Vamos a ver otros ejemplos de la manera incorrecta y correcta de medir las lesiones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que no debemos de incluir en la cavidad quirúrgica como tal. Esta es una forma incorrecta de medir la lesión, porque solamente la lesión está, digamos, la lesión medible para los criterios RANO 2.0 está en el margen posterior, que aquí es la forma, aquí demuestran la forma correcta de medir una lesión diana. Igualmente nos hacen mención a que debemos de excluir zonas de necrosis o engrosamientos paquimeningios. Eh, este es otro ejemplo en la forma incorrecta, ya que nos dicen que los diámetros con los que medimos deben atravesar completamente la lesión. Aquí está tomando una parte de parénquima cerebral, o quizás de edema infiltrante. Em, y esta es la forma correcta de medirla, aunque no está abarcando en su totalidad la lesión, pero ya no está atravesando el parénquima. Decíamos de los reforzamientos paquimeningios. Aquí, si bien en este ejemplo se observa un realce meningio irregular, no cumple con los criterios para ser una lesión medible. Eh, este paciente lo siguieron haciendo resonancias de control hasta que ya fue una lesión medible bien circunscrita, con sus diámetros perpendiculares mayor a 10 milímetros. Hasta este momento es cuando se documenta que hay una lesión diana, y si viéramos los estudios previos, una progresión de la enfermedad. Se cataloga como preliminar y después se hace una resonancia magnética confirmatoria. Si vemos un incremento en el tamaño de la lesión, que a continuación les diré cuál es el punto de corte, que son 25%, se considera ya como una enfermedad, una progresión de la enfermedad. Estos son otros ejemplos, pero en lesiones que no muestran realce, o sea, se miden en secuencia FLAIR. Y aquí es difícil en ocasiones delimitar bien la lesión, pero seleccionaremos el corte en el que se delimiten mejor sus bordes. Esta es la forma correcta de medirla, porque los bordes se ven mayormente definidos, y aquí ya los bordes son un poco difusos, no muy bien definidos en comparación a esta imagen. Esta es la forma incorrecta de medir. En lesiones, decíamos, de fenotipo mixto, se debe de medir tanto la parte de la lesión que no muestra realce, que se demuestra en secuencias FLAIR,
y también se debe de medir la lesión que muestra reforzamiento o realce. Sobre todo se hace mención a que la lesión que muestra realce debe de estar dentro de esta área o enfermedad que no muestra captación, que no muestra realce. Entonces, ya después de que hicimos nuestras mediciones, de que calculamos nuestra carga tumoral y tenemos a lo mejor ya la resonancia magnética basal y tenemos un control que se hace eh, eh, posteriormente, ya pudiéramos empezar a categorizar a la respuesta del tratamiento a estos pacientes. Se considera respuesta completa comparada con el estudio basal cuando cumple con todos estos criterios, que es la desaparición de lesiones diana y no diana mantenida por 4 semanas. Es por eso que es necesaria la resonancia magnética de confirmación eh, y que no haya aparición de nuevas lesiones y que el estado clínico del paciente debe ser estable o haber mejorado. Y también que no esté con corticosteroides, con tratamiento de corticosteroides o que los mismos estén ya en una dosis de reemplazo fisiológico. Otra categoría es la respuesta parcial y esta se compara con el estudio basal igualmente. En la respuesta parcial debe de cumplir igual con todos estos criterios. Para categorizarlo como respuesta parcial debe haber una disminución de al menos del 50% de la carga tumoral cuando se mide en 2 dimensiones o del 65% cuando se calcula por volumetría o segmentación, mantenida en un periodo mayor de 4 semanas, que no haya nuevas lesiones medibles y que el estadio clínico esté estable o mejorado, igual que las dosis de corticosteroides sea estable comparada con la basal o en dosis de reemplazo fisiológico. Las otras categorías son esta que dice respuesta menor. La respuesta menor es solo aplicable a enfermedad sin realce y se compara con el estudio basal y debe de cumplir con todos estos criterios. Em, la progresión a la enfermedad, esta categoría, se debe de comparar con el NADIR, es decir, el estudio en el que haya una mejor respuesta al tratamiento, ya sea en el que se vea una pequeña carga tumoral o que se haya catalogado como una, digamos, sin lesiones medibles. Em, en comparación a las otras categorías que necesitábamos tener todos los criterios, aquí solamente basta con tener uno de estos criterios para que ya entre como progresión de la enfermedad. Y es al menos un 25% de incremento de la carga tumoral en medición a través de 2 dimensiones o un 40% con volumetría. Puede ser sin o con estudio de confirmación, sobre todo en pacientes que presentan este incremento después de las 4 semanas de que terminó la quimiorradioterapia, que haya aparición de nuevas lesiones medibles, que haya aparición de enfermedad leptomeningia que sea inequívoca. Se considera ya solamente con tener uno de estos criterios como progresión de la enfermedad, que la clínica no acompañe a la imagen, es decir, que clínicamente tenga un deterioro no atribuible a la reducción de corticosteroides o a otras causas no relacionadas con el tumor, o que haya una falla en el regreso para la evaluación del paciente como resultado de muerte o deterioro clínico. Y finalmente, la última categoría es enfermedad estable. Esta es la que se cataloga cuando eh, no se cumplen con todas las otras categorías. Aquí en este esquema vamos a ver los tiempos clave en esta evaluación. En este esquema pusieron un ejemplo de, por ejemplo, aquí tenemos la resonancia de diagnóstico. Se le diagnostica, vamos a suponer, un glioblastoma
Después se hace aquí con el IQ, es la intervención quirúrgica, se hace una resección de la lesión, la resección máxima posible. Después de esta resección, no deben de pasar más de 48 a 72 horas. Se recomienda sean 24 a 48 horas después de la cirugía para la evaluación de uno, ver si hay o no remanente, qué tanta fue la resección que se le hizo al paciente de su tumor, y la otra que no existan complicaciones que no son visibles en tomografía, como es la isquemia, como es el edema citotóxico. Después de este periodo se hace una resonancia, bueno, esta es la resonancia posquirúrgica. Después se hace una resonancia que es anterior al tratamiento de radioterapia. Esta sobre todo pues para hacer la planeación de la radioterapia. Y aquí otro punto importante es que no debe ser mayor a 14 días antes de empezar el tratamiento. En cuanto a sea el menor periodo de tiempo posible antes de empezar la radioterapia o quimioradioterapia concomitante es mejor. El paciente sometido a este tratamiento de radiaciones y quimioterapia y termina su esquema y alrededor de las 4 semanas en el artículo se describen con días, de 21 a 35 días, se debe de hacer una resonancia magnética eh, posterior a la radioterapia, que esta es la basal, esta es la importante. Y se puede todavía mantener una quimioterapia adyuvante en el caso de la temozolomida u otros fármacos, y en un periodo que no debe pasar más de 3 meses, se hace una resonancia de seguimiento. En esta resonancia de seguimiento es donde se determina a qué categoría corresponde la respuesta del paciente a su esquema de tratamiento. Y posteriormente se hacen controles seriados. Aquí ellos aconsejan en este artículo español que el seguimiento en lesiones que son de grado 3 o 4 de la OMS debe ser de a 2 a 4 meses durante 3 años posteriormente, cada 6 a 3 meses. Y en lesiones que se catalogan de bajo grado, grado 2 de la OMS, de 3 a 6 meses durante 5 años y posteriormente cada 6 a 12 meses. En este ejemplo estamos viendo un caso de glioblastoma, en el cual podemos ver que en las dos primeras imágenes corresponden a la resonancia magnética basal, donde no hay lesiones medibles. En la segunda imagen vemos que también no hay lesiones medibles después de un periodo de 13 meses, por lo que a esto se le considera como una enfermedad estable. En el seguimiento aparece una nueva lesión medible mayor de 10 milímetros a los 16 meses, la cual se cataloga ya como una enfermedad, una progresión de la enfermedad. A este paciente se le realizó una resonancia magnética confirmatoria a los 18 meses, en los que pues incluso la lesión creció más en un 77% con respecto al basal, por lo cual este paciente pues salió de este ensayo clínico. Este es otro caso de glioblastoma en el cual vemos que en la resonancia magnética posterior a la radioterapia ya existe una lesión medible con estas dimensiones y un volumen de 5.5 o carga tumoral. La resonancia que se le hace de control al día 56, la lesión muestra un incremento de un 83% con respecto a la basal. Ya se catalogaba como una progresión de la enfermedad preliminar. Sin embargo, se le hizo otra resonancia para que sea confirmatoria al día 114 y efectivamente se confirmó un crecimiento todavía adicional al 35% con respecto a la anterior, por lo que se regresó la fecha en la que se catalogó como progresión de la enfermedad a la del día 56.
Y aquí vemos una diapositiva para preguntarnos si los criterios RANO 2.0 en la práctica clínica deben ser incorporados. Y esto pregunta porque este ejemplo lo puse para mencionar que, por ejemplo, estamos viendo aquí una resonancia magnética basal posterior a la radioterapia, donde solamente se ve un realce en el cuerpo calloso con una lesión. eh, Se le hace un seguimiento al paciente a los 7 meses y ustedes vean cómo ya la lesión que estaba en el cuerpo calloso redujo su tamaño o incluso ya no es medible esta lesión. Sin embargo, vemos que existe en la secuencia FLAIR un área hiperintensa en el giro temporal superior derecho. Sin embargo, pues esta no es una lesión medible de acuerdo a los criterios. En estos casos se tiene que consignar en el reporte que si bien no cumple con criterios para una nueva lesión medible que consideraría una progresión de la enfermedad, se debe de mencionar que existe pues una lesión clínicamente inequívoca. Se le hizo un seguimiento a los 2 meses al paciente y la lesión que se veía hiperintensa en FLAIR ahora ya tiene realce, ya es una lesión medible, por lo cual al final de cuentas este paciente pues entró en la categoría efectivamente de una progresión de la enfermedad. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí estamos observando un ejemplo de un glioblastoma en el que se confirmó la progresión de la enfermedad. Em, Después de terminar su tratamiento de radioterapia, tenía una lesión no medible. Esta se consideró como la resonancia basal. A los 2 meses ya muestra una lesión medible. La resonancia magnética de confirmación sigue creciendo en la carga tumoral y al un estudio de un largo periodo de tiempo, igual se ve que no tiene respuesta al tratamiento. Entonces, desde que tenía la segunda resonancia, ya se pudo este paciente, en su caso, pues excluir de ese ensayo clínico. Y aquí estamos viendo un ejemplo de una pseudoprogresión en la que después de la resonancia magnética basal tiene una lesión medible, la carga era de 2.4 centímetros cúbicos. Sin embargo, en la resonancia de confirmación tuvo una reducción de su carga tumoral de menos del 21%, la cual todavía no entraría como una respuesta parcial. Sin embargo, en el periodo que se siguió evaluando al paciente, hasta los 18 meses después de la resonancia magnética basal, se vio pues prácticamente que ya no hay lesión medible. Por lo tanto, pues se consideró estos estudios, este fenómeno, como una pseudo progresión después de la resonancia magnética basal. Incrementó su tamaño y después fue disminuyendo. ¿Cuáles son las limitaciones y controversias de los criterios RANO 2.0? Pues que no incluya, por ejemplo, la evaluación de secuencias avanzadas de resonancia magnética, ¿no? Como son muy utilizadas en la práctica clínica, sobre todo la perfusión con este parámetro que es el que se ha utilizado en la gran mayoría de estudios, el volumen cerebral sanguíneo relativo. Otra limitación es, por ejemplo, que en ciertos escenarios particulares de tratamientos a los pacientes, eh, a lo mejor ya es difícil dar una reirradiación a un paciente que ya tuvo un esquema y queda la duda si estamos viendo radionecrosis o enfermedad tumoral. Se puede hacer también estudios con PET, con tomografía por emisión de positrones, sobre todo como en aminoácidos, como son el FET, la fluoretiltirosina, con DOPA o con metionina. Una crítica que tenía muy fuerte o que tuvo muy fuerte en este artículo del 2025, esa era una crítica pues fuerte, pero también esperada, incluso explicada por los principales autores de estos criterios RANO 2.0, y que
las medidas parecían ser arbitrarias lo cual yo no estoy tan de acuerdo porque, como dije al principio, está basada, estas guías, estos criterios RANO, están basados tanto en la opinión de expertos como en datos que ya se han recogido desde el 2010. Entonces, este autor decía que eran medidas arbitrarias y que había una sobresimplificación de la medición de la enfermedad. También que puede haber una discordancia interobservador, sobre todo en la enfermedad que no es demostrable con el medio de contraste, en la enfermedad no captante, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se publicó y por eso quería también hacer mención. Aquí resumí en este cuadro básicamente todos los puntos importantes de los criterios RANO 2.0. Ya no los voy a mencionar, es como un resumen de todo lo que dije anteriormente para que ustedes lo puedan consultar. Está simplificado aquí todo lo que acabo de decir prácticamente con algunas ahí, sobre todo los puntos del tiempo que no están incluidos. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Las conclusiones de esta plática es que los criterios RANO evolucionan de acuerdo a la introducción de nuevas terapias en pacientes con gliomas, es decir, incorporan nuevos medicamentos que a lo mejor tienen una respuesta que no es la habitual y por lo tanto se tienen que hacer adecuaciones en los criterios y también se adaptan a la evolución de la caracterización de las propias neoplasias. El ejemplo más claro pues está en la clasificación del 2021, que introdujo todos estos subtipos moleculares y características genéticas que a lo mejor en la imagen todavía no hemos encontrado la forma de hacer este correlato. Es fundamental actualizar nuestro conocimiento como radiólogos y como neuroradiólogos. Es por eso que también me llamó la atención dar esta plática, para saber que si bien a lo mejor nosotros no los utilizamos, saber que existen estos criterios. Y si bien su uso es estrictamente en ensayos clínicos, actualmente esta fue otra causa por la cual yo decidí dar esta plática. Hay médicos clínicos, hay clínicos, en este caso a mí me lo pidió un oncólogo, que necesitaba la estadificación de la enfermedad de un caso particular, em, sobre todo para tomar decisiones terapéuticas individualizadas a estos pacientes y tener un respaldo de por qué se toman ciertas decisiones al momento de dar una explicación, un tratamiento al paciente. La otra es que otra conclusión, la final, sería que el médico radiólogo no está aislado, no es una isla, debe formar parte de un grupo interdisciplinario de médicos que dialogue con el mismo léxico. Esa fue otra de las pues, causas y conclusiones que me gustaría dejar para que ustedes lo analicen. Y esto sería todo por mi parte. Espero y les haya gustado y que sea útil en su práctica diaria. Muchas gracias.